¿Sabías que durante casi 2000 años, los secretos más profundos del judaísmo antiguo permanecieron ocultos en cuevas desérticas, protegidos por el clima árido y el silencio? En 1947, un joven pastor beduino lanzó una piedra en una cueva oscura cerca de Qumrán y escuchó el sonido de arcilla rompiéndose. Sin saberlo, había desencadenado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia: los manuscritos del Mar Muerto. Lo que revelan estos antiguos textos ha sido cuidadosamente filtrado por académicos y autoridades religiosas durante décadas. Documentos que mencionan seres celestiales, profecías apocalípticas y versiones alternativas de historias bíblicas que conocemos han sido mantenidos lejos del público general. ¿Por qué tanto secretismo alrededor de estos pergaminos? Si quieres descubrir los misterios ocultos que los poderes religiosos preferirían mantener en silencio, suscríbete ahora y activa la campanita. En este canal desentrañamos las verdades ancestrales que han permanecido en las sombras demasiado tiempo, revelando conexiones que podrían cambiar tu comprensión de la historia sagrada para siempre. Era un día como cualquier otro en las áridas tierras de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Muhammad ed-Dib, un joven pastor beduino, perseguía a una cabra extraviada cuando descubrió algo que cambiaría la historia religiosa para siempre. Entre 1947 y 1956, en 11 cuevas de la región, aparecieron más de 900 manuscritos de incalculable valor histórico. Estos textos, escritos principalmente en hebreo, arameo y griego, datan aproximadamente del período entre 250 a.C. y 68 d.C. Lo extraordinario es que permanecieron intactos durante casi 2 milenios, preservados por las condiciones únicas del desierto de Judea. El aire seco y la oscuridad de las cuevas crearon el ambiente perfecto para conservar estos frágiles pergaminos. ¿Quiénes fueron los responsables de ocultar estos textos? La teoría más aceptada señala a la comunidad de los esenios, una secta judía que abandonó Jerusalén para establecer su propia sociedad perfecta en el desierto. Los esenios eran conocidos por su estricta observancia religiosa y por considerar corrupto al judaísmo del Templo de Jerusalén. Lo que hace tan fascinantes a estos manuscritos es que contienen la única biblioteca bíblica que ha sobrevivido desde la antigüedad. Entre los textos encontramos copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, exceptuando únicamente el Libro de Esther. Estos documentos son aproximadamente 1000 años más antiguos que cualquier otra copia conocida de la Biblia hebrea. Pero lo verdaderamente inquietante no son los textos bíblicos que ya conocemos, sino aquellos documentos que fueron deliberadamente excluidos del canon. Textos como el Libro de Enoc, el Testamento de los 12 Patriarcas y el Libro de los Jubileos presentan visiones alternativas de la cosmología judía, que desafían nuestra comprensión actual. La pregunta inevitable surge: ¿por qué algunos de estos textos fueron incluidos en nuestras Biblias modernas, mientras otros fueron descartados? ¿Quién decidió qué era palabra divina y qué debía ser ocultado? El control sobre estos textos ha sido siempre una cuestión de poder e influencia religiosa. El hallazgo provocó un terremoto en los círculos académicos y religiosos. El Vaticano mostró un interés inmediato, al igual que el recién formado Estado de Israel. La carrera por obtener, traducir y controlar la interpretación de estos manuscritos comenzó de inmediato, generando controversias que perduran hasta nuestros días. Lo más perturbador es que muchos fragmentos permanecieron en posesión privada durante décadas, inaccesibles para investigadores independientes. Algunos expertos han sugerido que ciertos pasajes particularmente controversiales podrían haber sido ocultados o destruidos. ¿Qué secretos tan poderosos podrían contener estos antiguos pergaminos para generar tanto secretismo? A medida que los investigadores profundizaban en sus traducciones, comenzaron a emerger visiones apocalípticas, profecías sobre el fin de los tiempos y referencias a una guerra final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Estos textos
revelan una visión dualista del universo que tendría profunda influencia en las religiones posteriores. En el corazón de los manuscritos del Mar Muerto yace la enigmática comunidad de los esenios. Este grupo decidió abandonar lo que consideraban un judaísmo corrupto en Jerusalén para establecer su propia sociedad perfecta en el desierto. Vivían según reglas extremadamente estrictas, practicando rituales de purificación diarios y compartiendo todas sus posesiones. El historiador Flavio Josefo los describe como más devotos que los demás judíos y menciona su extraordinaria capacidad para predecir el futuro. Filón de Alejandría los llama atletas de la virtud. Estos testimonios históricos sugieren que los esenios eran vistos con una mezcla de respeto y desconfianza por sus contemporáneos. Lo que hace tan fascinante a esta comunidad es su sistema de creencias, revelado ahora en los manuscritos. Los esenios creían estar viviendo en los últimos días de la humanidad, en el umbral de una guerra cósmica final. Su documento más importante, El rollo de la guerra, detalla una batalla apocalíptica que duraría 40 años, al término de la cual las fuerzas de la luz triunfarían sobre las tinieblas. Los esenios practicaban un tipo de astrología sagrada, vinculando los movimientos celestiales con los acontecimientos terrenales. En el manuscrito 4Q3-218, conocido como Brontologión, registraban cómo interpretar truenos según el mes lunar en que ocurrían, asignándoles profundos significados proféticos. Este conocimiento era considerado secreto y solo accesible a los iniciados. Particularmente inquietante es el rollo del templo, que presenta una versión alternativa de partes del Pentateuco, especialmente del Deuteronomio. Este texto sugiere que la comunidad consideraba que poseía una versión más auténtica de la ley mosaica que la preservada en Jerusalén. ¿Podría esto significar que nuestras versiones bíblicas actuales son incompletas o incluso incorrectas? Su calendario solar de 364 días difería del calendario lunar usado en Jerusalén, lo que sugiere un conocimiento astronómico avanzado. Este sistema permitía que las festividades religiosas cayeran siempre en el mismo día de la semana, creando un orden cósmico perfecto que reflejaba la armonía celestial que esperaban ver restaurada tras el Apocalipsis. Los manuscritos revelan que los esenios esperaban no uno, sino dos Mesías, un Mesías sacerdotal de la línea de Aarón y un Mesías real de la línea de David. Esta visión dual contradice directamente la interpretación mesiánica unificada que adoptaría posteriormente el cristianismo, sugiriendo que la figura de Jesús podría haber consolidado conceptos mesiánicos previamente separados. Quizás lo más sorprendente es el documento de Damasco, que habla de un maestro de justicia que fue perseguido por un sacerdote impío. Algunos investigadores han sugerido que este maestro podría haber sido la inspiración para la figura de Jesús, o incluso que Jesús mismo podría haber sido un esenio. Las similitudes entre las enseñanzas esenias y las primeras doctrinas cristianas son, cuanto menos, sorprendentes. La obsesión de los esenios con la pureza ritual se manifiesta en textos como Algunas obras de la ley, 4QMMT, donde se detallan prácticas rituales extremadamente estrictas. Su interpretación de la pureza iba mucho más allá de la práctica común judía, creando un sistema que separaba a los puros de los impuros de manera casi fanática. Entre los hallazgos más perturbadores de Qumrán se encuentran aquellos textos deliberadamente excluidos del canon bíblico. El libro de Enoc, por ejemplo, describe con detalle el descenso de ángeles a la tierra, quienes tomaron mujeres humanas como esposas y engendraron gigantes. Este relato expande enormemente el breve pasaje de Génesis 6:1-4, ofreciendo una cosmología radicalmente diferente. ¿Por qué fue eliminado este texto de nuestras Biblias? El libro de Enoc fue considerado canónico por la Iglesia etíope, pero rechazado por judíos y cristianos. Su contenido desafiaba la narrativa controlada que las autoridades religiosas querían mantener. Las descripciones detalladas de seres celestiales y su intervención en asuntos humanos resultaban demasiado explícitas y potencialmente peligrosas.
El rollo de cobre, único manuscrito escrito en metal en lugar de pergamino, contiene algo completamente inesperado. Un detallado catálogo de 64 localizaciones donde supuestamente se ocultaron enormes tesoros. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse del tesoro del Templo de Jerusalén, escondido antes de su destrucción en el año 70 d.C. ¿Por qué un grupo religioso ascético guardaría tal registro de riquezas materiales? Particularmente inquietante resulta el Pesher Habacuc, un comentario sobre el libro del profeta Habacuc que reinterpreta sus profecías para aplicarlas a la época de los esenios. Este método de interpretación, conocido como Pesher, permitía encontrar significados ocultos en textos antiguos, sugiriendo que las escrituras contenían mensajes codificados que solo los iniciados podían descifrar. Los fragmentos conocidos como 4Q246 han generado intenso debate por su referencia a un Hijo de Dios e Hijo del Altísimo, términos sorprendentemente similares a los utilizados para describir a Jesús en el Nuevo Testamento. Este texto, escrito décadas antes del nacimiento de Cristo, plantea preguntas incómodas sobre la originalidad de los títulos cristológicos atribuidos a Jesús. El rollo del templo presenta una versión de los 10 mandamientos que difiere tanto de la versión de Éxodo como de Deuteronomio. Los esenios evidentemente preservaron una tradición textual alternativa de las escrituras sagradas. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué versión es la correcta? ¿Es posible que todas las versiones bíblicas modernas deriven de textos ya alterados? Entre los manuscritos también se encuentra el enigmático Rollo de los Gigantes, que expande la historia de los Nefilim mencionados brevemente en Génesis. Este texto describe una raza de seres supernatural que corrompió a la humanidad y enseñó artes prohibidas como la metalurgia, la cosmética y la hechicería. La eliminación sistemática de estas narrativas parece un intento deliberado de ocultar ciertos conocimientos. Los textos sectarios revelan un sistema de dualismo cósmico sorprendentemente similar al que posteriormente adoptaría el maniqueísmo y otras religiones gnósticas. La división del mundo entre fuerzas de luz y oscuridad y la creencia en conocimientos secretos reservados para iniciados sugieren conexiones históricas que han sido minimizadas por las autoridades religiosas establecidas. En el manuscrito 11Q Melquisedec, Melquisedec aparece no como un sacerdote rey humano, como en Génesis, sino como una figura celestial casi divina que ejecutará el juicio en el fin de los tiempos. Esta concepción sobrenatural de Melquisedec contradice directamente la interpretación tradicional, sugiriendo que figuras bíblicas importantes podrían haber sido humanizadas en los textos canónicos. El Manual de Disciplina revela prácticas comunitarias asombrosamente similares a las primeras comunidades cristianas, incluyendo comidas comunales simbólicas y rituales de purificación con agua. Estas similitudes han llevado a algunos investigadores a sugerir que el cristianismo primitivo podría haber sido mucho menos original y mucho más enraizado en prácticas esenias de lo que tradicionalmente se ha reconocido. El impacto de los manuscritos del Mar Muerto en nuestra comprensión de las raíces del cristianismo ha sido profundo y perturbador. Las similitudes entre las prácticas rituales esenias y las primeras comunidades cristianas son demasiado numerosas para ser coincidencia. Ambos grupos practicaban bautismos rituales, compartían comidas sagradas y esperaban un inminente fin del mundo. El concepto de una nueva alianza, central en el cristianismo, aparece también en los textos de Qumrán. El documento de Damasco menciona específicamente una nueva alianza establecida en la tierra de Damasco. Esta terminología, previamente considerada exclusivamente cristiana, revela raíces judías más profundas y complejas que cuestionan la supuesta originalidad del mensaje cristiano. Los manuscritos han generado una revisión completa de nuestra comprensión textual de la Biblia. Antes de estos hallazgos, los manuscritos hebreos más antiguos del Antiguo Testamento databan del siglo X después de Cristo. Los textos de Qumrán, 1000 años más antiguos, revelan variantes textuales y lecturas alternativas
que han obligado a reexaminar pasajes considerados inalterables durante siglos. Particularmente controversial ha sido el descubrimiento de que el libro de Isaías de Qumrán difiere en cientos de detalles de la versión masorética utilizada en Biblias modernas. Esto ha afectado incluso a pasajes considerados profecías mesiánicas, generando intensos debates teológicos sobre la precisión de interpretaciones tradicionales. La influencia de los manuscritos en la cultura popular ha sido igualmente significativa. Desde novelas como El Código da Vinci hasta series y documentales, estos antiguos textos han capturado la imaginación pública, a menudo mezclando hechos arqueológicos con especulaciones sensacionalistas. Este fenómeno revela nuestra fascinación colectiva con secretos ocultos y conocimientos prohibidos. Los manuscritos no solo redefinen el pasado, sino que también han inspirado movimientos religiosos contemporáneos. Grupos espiritualistas modernos han adoptado prácticas y creencias esenias, creando comunidades intencionales basadas en los ideales de pureza, preparación apocalíptica y conocimiento esotérico que encuentran en estos textos. El controvertido rollo del templo ha influido en grupos judíos extremistas que buscan reconstruir el templo de Jerusalén según especificaciones más auténticas que las tradicionalmente aceptadas. Este texto ha proporcionado justificación religiosa para agendas políticas modernas, demostrando el poder que estos antiguos documentos continúan ejerciendo en conflictos contemporáneos. Los debates académicos sobre los manuscritos han revelado divisiones profundas en cómo interpretamos la historia religiosa. El llamado equipo internacional, que inicialmente controló el acceso a los textos, fue acusado de retrasar deliberadamente la publicación de manuscritos potencialmente controversiales, generando teorías conspirativas sobre supresión de información que persisten hasta hoy. Las teorías apocalípticas esenias encuentran eco inquietante en movimientos milenaristas modernos. Su visión de una guerra final entre bien y mal, con señales cósmicas anunciando el fin, ha sido adaptada por numerosos grupos religiosos contemporáneos que interpretan eventos actuales como señales del inminente apocalipsis, descrito en los manuscritos. Particularmente interesante, resulta cómo los textos han influido en el desarrollo de la arqueología bíblica como disciplina. El hallazgo obligó a desarrollar nuevas técnicas de conservación, datación y análisis textual. Los métodos científicos desarrollados para estudiar estos frágiles pergaminos ahora se aplican a otros descubrimientos, transformando nuestra capacidad para recuperar y comprender el pasado. Pese a décadas de intenso estudio, numerosos enigmas sobre los manuscritos del Mar Muerto permanecen sin resolver. Quizás el más persistente sea la verdadera identidad de la comunidad de Qumrán. Aunque la teoría esenia es predominante, algunos investigadores han propuesto hipótesis alternativas, sugiriendo que el sitio podría haber sido una villa romana, una fortaleza militar o incluso un centro de producción de cerámica. El misterioso maestro de justicia, mencionado en varios textos, continúa desconcertando a los expertos. Su identidad histórica específica permanece desconocida, aunque claramente fue una figura fundacional para la comunidad. Algunos han especulado que podría tratarse de un sumo sacerdote destituido, mientras otros sugieren conexiones más radicales con figuras como Juan el Bautista. Igualmente intrigante es la abrupta desaparición de la comunidad. La evidencia arqueológica sugiere que Qumrán fue destruido durante la Primera Guerra Judeo-Romana, alrededor del año 68 d.C. Sin embargo, ¿por qué escondieron sus tesoros literarios en cuevas, pero nunca regresaron a recuperarlos? El destino final de los miembros de la comunidad permanece envuelto en el misterio. El rollo de cobre plantea preguntas que trascienden lo teológico para entrar en lo arqueológico. Si realmente documenta ubicaciones de tesoros, ¿por qué nadie ha encontrado estas riquezas? Expediciones siguiendo sus indicaciones han resultado infructuosas. ¿Son las ubicaciones simbólicas, están codificadas, o los tesoros fueron recuperados silenciosamente a lo largo de los siglos?
Uno de los enigmas más perturbadores concierne a los manuscritos que podrían estar perdidos para siempre. Evidencia indirecta sugiere que existieron muchos más textos que nunca llegaron a manos académicas, terminando en colecciones privadas o posiblemente destruidos. ¿Qué revelaciones podrían contener estos documentos desaparecidos? Los fragmentos conocidos como 7Q5 generaron intenso debate cuando el papirólogo español José O'Callaghan sugirió que podrían contener un pasaje del Evangelio de Marcos. De ser cierto, esto colocaría la composición de los evangelios décadas antes de lo que la mayoría de los académicos aceptan, reformulando completamente la cronología del Nuevo Testamento. La extraordinaria preservación de los manuscritos durante casi 2 milenios plantea interrogantes sobre si fue puramente accidental o deliberada. Fueron colocados en las cuevas con la intención específica de preservarlos para generaciones futuras. ¿Esperaban los esenios que sus textos fueran descubiertos en algún momento futuro para revelar verdades ocultas? Las referencias a conocimientos astronómicos avanzados en textos como el calendario solar sugieren un entendimiento sofisticado de los ciclos celestes. ¿De dónde obtuvieron este conocimiento? Algunas especulaciones apuntan a posibles conexiones con tradiciones astronómicas babilónicas o egipcias, sugiriendo redes de intercambio de conocimiento esotérico a través del mundo antiguo. La sorprendente similitud entre ciertos pasajes de los manuscritos y textos gnósticos posteriores, como los descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, sugiere conexiones históricas entre movimientos religiosos que tradicionalmente se han considerado separados. Esto plantea la posibilidad de una tradición esotérica subterránea que fluyó a través de múltiples corrientes religiosas a lo largo de siglos. Finalmente, persiste la pregunta de por qué estos manuscritos aparecieron precisamente en 1947, coincidiendo con la creación del Estado de Israel y el comienzo de la Guerra Fría. Algunos ven este timing como meramente coincidental, mientras otros perciben una sincronicidad histórica significativa. ¿Existe un propósito mayor detrás del momento de este descubrimiento que apenas comenzamos a comprender? Los manuscritos del Mar Muerto representan mucho más que antiguos textos preservados en cuevas desérticas. Son ventanas a un pasado alternativo, a versiones de la historia sagrada que fueron sistemáticamente marginadas y casi borradas de nuestra memoria colectiva. Lo que revelan es inquietante. Nuestras tradiciones religiosas actuales son el resultado de elecciones deliberadas, de textos incluidos y excluidos, de interpretaciones favorecidas sobre otras. El legado de Qumran nos recuerda que la historia la escriben los vencedores. Durante 2 milenios, tradiciones como la de los esenios fueron relegadas a notas al pie en las historias oficiales. Sin embargo, sus voces han regresado desde el silencio polvoriento de las cuevas para desafiar nuestras certezas y expandir nuestra comprensión. Si te ha impactado este viaje a los misterios ocultos de los manuscritos del Mar Muerto, suscríbete ahora y activa la campanita. ¿Qué otros secretos del pasado te gustaría que exploráramos en nuestro próximo video? Déjalo en los comentarios y recuerda compartir este video con alguien que aprecie los misterios de la historia antigua. La verdad está ahí fuera, enterrada en el polvo de los siglos, esperando ser revelada.